Aunque su profesión de médico no tenía que ver con las letras, es absurdo tratar de ocultar la vocación cronista y periodística de Ernesto Che Guevara, quien en todas sus travesías estaba dispuesto a dejar apuntes de su realidad, de su entorno. Muchos afirman que la calidad literaria de este revolucionario era superior a la del promedio, y por ello es importante decir que el Che no solo se limitó a lo político, pues también en sus textos el deporte y la cultura toman presencia. Antes de comenzar a escribir su primer libro, La función del médico en América Latina, que nunca salió a la luz pública, el Che ya había publicado 2 notas en la revista 7 y 7 en Take It, una publicación dedicada al público del rugby. También fue contratado como corresponsal de Agencia Latina, creó el periódico independiente El Cubano Libre, dio inicio a las transmisiones de Radio Rebelde y participó en la creación de la agencia Prensa Latina. Uno de sus textos más celebrados fue El socialismo y el hombre nuevo, publicado originalmente en el semanario Marcha. Este fue nuestro Che periodista. El Che fue periodista como Fidel y José Martí, no solo para ganar más y más amor hacia las ideas revolucionarias, sino también para dar rienda suelta a sus ideas, a sus virtudes de comunicador. Del joven Guevara se conoce que fue corresponsal en México de la Agencia Latina AL para cubrir los Juegos Panamericanos del 12 al 26 de marzo de 1955, casi 2 años antes del Granma. Abandona todo lo que estaba haciendo, incluso las investigaciones en los hospitales públicos donde se había empleado, para dedicarse por completo a sus tareas periodísticas. Muchas de las fotos que Guevara tomó en el desarrollo de los Juegos fueron publicadas años más tarde en la revista Bohemia. Fue el creador, junto a Fidel Castro, de Radio Rebelde en el año 1957, pues sin esta iniciativa el mundo de los años 50 hubiera prácticamente ignorado lo que ocurría en la Sierra Maestra. Ambos dedicaban no poco de su tiempo y talento pacientemente para informar con su plática cómo iba progresando incesantemente aquella docena de guerrilleros que consiguieron reagruparse en Cinco Palmas en el año 1956. En la Sierra Maestra, Che fue no solo uno de los más destacados guerrilleros, sino también su cronista y, algo aún más importante, el artífice, con Fidel, de la creación y accionar de la emisora Radio Rebelde, que puso en los oídos y mentes del pueblo cubano, de los pueblos de la América Latina, las incidencias diarias de la guerrilla. Che y Fidel son los reales autores de la creación de esa Prensa Latina, agencia informativa latinoamericana de información para contribuir a quebrar el monopolio que entonces ostentaban en América Latina las famosas agencias internacionales de Estados Unidos. Su pasión por el rugby y la curiosidad que lo conduce a probar de todo llevaron un día a Ernesto Guevara a intentar la práctica del periodismo como cronista de la revista Take It. El joven Guevara firmaba sus notas con un seudónimo, aquel que fue colocado por sus compañeros durante la época de la guerrilla. En 1953 se publica la investigación que Ernesto Guevara realiza conjuntamente con el doctor Pisani sobre alergias. Durante su segundo viaje por América y durante su estadía en Panamá, Ernesto Guevara publica su artículo sobre las investigaciones realizadas en las ruinas de Machu Picchu, Perú, en la revista 7. Esta será la única vez que el Che publique con su verdadero nombre. En México, Guevara comienza a trabajar como fotógrafo de la revista Función del Médico en América Latina y como redactor y fotógrafo en la Agencia Latina de Noticias. El Che va dándole un perfil nuevo a la aventura de la fotografía que aparece en su vida, primero como una necesidad de subsistencia, cuando deambulaba retratando gente por las calles de los barrios mexicanos a quienes le cobraba por el trabajo, y luego como una verdadera profesión dentro del periodismo gráfico. Un trabajo de investigación que Ernesto presentaría para concursar por una residencia en el Hospital General de Ciudad de México, al que llamó Investigaciones cutáneas con antígenos alimentarios semidigeridos, aparecerá publicado en el año 1955 en la revista iberoamericana de alergiología, con motivo de la realización de un congreso médico sobre esa especialidad en la ciudad de Veracruz. En plena Sierra Maestra, ya con el grado de comandante, el Che realiza uno de sus más preciados sueños, con la incorporación de Gionel Rodríguez y Ricardo Medina, 2 militantes del llano que se mudan a la sierra con un mimeógrafo. Se pone en marcha uno de los proyectos más caros del Che, desarrollar un periódico producido totalmente en la Sierra Maestra. Días después aparecerá el primer número de El Cubano Libre, donde el Che firma con el seudónimo de El Francotirador. Los proyectos Prensa Latina y la revista Verde Olivo son el producto de la visión de Guevara con respecto a la función determinante de la prensa como formadora de ideología. El Che parece incansable en su vocación de escribir, además de desempeñarse como presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industrias, pasa noches enteras en su
escritorio de la institución crediticia, redactando todo tipo de textos. Es por esta época que realiza una producción de artículos en la revista Verde Olivo. Coincidiendo con Alejo Carpentier en que el periodista debe ser un cronista de su tiempo, es posible afirmar que el Che era justo eso, un hombre que no se conformó con ser testigo del momento histórico que le tocó vivir, sino que luchó por cambiarlo. Su profunda aptitud intelectual le permitió realizar valiosos escritos que han perdurado hasta nuestros días como testimonio de una época convulsa en el continente americano. Ejemplo de lo anterior es su diario de campaña en Bolivia, los artículos publicados en la revista Verde Olivo, su libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria o documentos como El socialismo y el hombre en Cuba y Mensaje a la tricontinental. Che era periodista de vocación, por lo que durante sus viajes por Latinoamérica se vinculó a periódicos y agencias noticiosas, donde realizó artículos de índoles diversas, crónicas y fotoreportaje, ejerciendo por única vez en su corta vida la fotografía de forma profesional. Identificaban su obra igualmente la brevedad, sensibilidad y humanidad, el tratamiento objetivo de los sucesos históricos con un lenguaje sencillo, lineal y un estilo directo, preciso, jovial y a veces sutilmente humorístico, idóneo para llegar a cualquier ciudadano desde el intelectual hasta el obrero. Así era el guerrillero heroico, al que recordamos por estos días en que se conmemoran 50 años de su presencia en Bolivia, pero lo recordamos por su vida y obra, por su pensamiento y por sus cualidades, esas que no pudieron arrebatarles al mundo ni siquiera con su muerte.